Bienvenido a este proceso, el proceso 17, en donde eres invitado a conocer a Dios como justicia. Este es uno de los procesos más impactantes que recibirás durante el curso de Escuela Vida. Y la razón es porque en este proceso hay verdad que va a poner en evidencia una serie de engaños que han operado en la existencia humana respecto a quién y cómo es Dios, a qué es justicia verdaderamente, y que no está sujeta a los conceptos finitos e imperfectos que son parte de la existencia humana. Así que prepárate para recibir a tu Padre, a Dios como justicia, y permítele al Espíritu Santo traerte a la verdad que aquí está contenida. Bienvenido. Proceso 17. El carácter de Dios. Justicia. Veamos primeramente el origen de la palabra justicia. El Espíritu Santo seleccionó la palabra griega dikaiosune para revelarnos que Dios es justicia. Dikaiosune proviene de dike, que significa un veredicto judicial. Propiamente, la aprobación judicial, o sea, el veredicto de aprobación por parte del juez. En el Nuevo Testamento es usado para representar la aprobación de Dios o aprobación divina. Dikaiosune, aprobación divina, es el término utilizado regularmente en el Nuevo Testamento para la traducción a justicia o aprobación judicial de parte de Dios. Dikaiosune, aprobación de parte de Dios, se refiere a lo que es recto delante o para el Señor después de su examinación. Por ejemplo, lo que es aprobado a sus ojos después que Él lo escudriña. Dike expresa lo que es recto y justo. De allí que dikaiosune hable del proceso judicial en el que el juez examina los hechos para dictaminar si son rectos y justos o no. Pero es aquí donde podemos distinguir entre el concepto humano de justicia y lo que el Espíritu Santo nos manifiesta respecto a Dios en su carácter justicia y en el ejercicio de su carácter como juez. El concepto humano de justicia opera dentro del contexto de la existencia humana en la cual no hay perfección, y por lo tanto se acepta que tanto la justicia como su administración sean imperfectas. En contraste, justicia como carácter o esencia divina es absolutamente perfecta. De tal manera que la justicia humana da cabida a justicia corrupta y a la posibilidad de jueces corruptos, no solo en las cortes oficiales, sino en cada situación en la que se ejerce un veredicto, como en la familia, el trabajo, etc. Mientras que la justicia divina no tiene lugar para falla alguna, pues para ser eterna tiene que ser perfecta. En este proceso, la verdad de la justicia que mi Padre es, me será ministrada por el Espíritu Santo, con el fin de invitarme a recibirle como justo y a recibir su justicia operada a mi favor en la vida de mi amado hermano Jesús. ¿Qué es justicia? Justicia es el poder divino que protege el derecho de cada criatura con absoluta equidad.
y es la 10ª columna del carácter de Dios. Justicia. Dios es justo, Dios es juez y administrador de justicia. Antes de conocer cómo Dios opera su justicia con sus criaturas, es preciso conocer que Dios es justo. En otras palabras, Él es el modelo perfecto de justicia en todo lo que es y en todo lo que hace. Justicia no es una obligación para Dios, no es una necesidad. Justicia es su naturaleza. Dios es justicia eterna. Él es eterna y absolutamente justo. El Salmo 119:142 establece: Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El Salmo 45:6 nos dice: Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Para ser traído al conocimiento de justicia, hay 2 ámbitos en los que el Espíritu Santo me manifiesta la operación de justicia en el carácter de mi Padre. Primero, en el ser y hacer de Dios mismo, y segundo, en la administración de justicia dentro de su reino. Veamos el primero. ¿Cómo opera justicia en el carácter de Dios? Justicia opera en Dios asegurando que todo lo que Él es y todo lo que Él hace sea absoluta y eternamente justo. En Dios no hay tolerancia para ninguna desviación de la justicia perfecta, ni en su ser, ni en ninguna de sus obras. Comprender esto es de vital importancia para mí en el proceso de ser salvado, porque si existiera un solo acto divino que sea injusto, todo lo que Dios ha representado de sí mismo quedaría anulado. En este particular hay mucho que el Espíritu Santo va a enseñarme, ya que es precisamente respecto a esta columna del carácter divino donde Satanás engaña y oprime al ser humano. Y esto lo veremos en la sección correspondiente. La escritura arriba citada establece: Tu justicia es justicia eterna. Para que esto sea realidad, no puede haber ni siquiera una mínima falla en el ejercicio de justicia por parte de Dios. Por supuesto que el concepto de justicia eterna y de justicia perfecta es totalmente ajeno a la experiencia humana. No existe en el ámbito humano. Peor aún, la comprensión de quién Dios es se oscurece aún más cuando al concepto humano de justicia se le suma el ya discutido atributo de soberanía como el derecho a impunidad que este engaño dice respecto a Dios y por ende lo atribuye también a los poderosos. Pero yo le permitiré al Espíritu Santo ministrarme la capacidad de recibir la revelación de la naturaleza de mi Padre. Él es justo, eterna y naturalmente. Visto de otra manera, es imposible para Dios el ser injusto, y yo necesito ser librado del engaño que le acusa de injusticia. Para que Dios sea perfecta y eternamente justo en todo lo que es y hace, es imperativa la operación de los siguientes factores: ser eterno, ser absolutamente justo por naturaleza, estar presente en todos los actos y situaciones de sus criaturas, conocer de manera absoluta a sus criaturas, tener una memoria eterna y impartir y operar leyes eternas que rigen su sistema de justicia con absoluta equidad. ¿Te das cuenta de lo asombroso que esto es? Yo no conozco el trato de Dios con cada uno de los hijos de Adán, pero Él sí.
Para ser perfectamente justo, Él no puede variar su trato conmigo. La justicia eterna tiene que ser imparcial y equitativa. ¿Y qué me dice el Espíritu Santo respecto a estos imperativos de la justicia eterna? Pues me muestra que mi Padre posee cada uno de ellos. Dios existe en la eternidad. En Isaías 57:15 me dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Luego me dice que Dios es justo y sus leyes son impartidas en pactos eternos. Salmo 111, 2 al 8 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que se deleitan en ellas. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Él ha dado alimento a los que le temen, y para siempre se acordará de su pacto. Él ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, dándoles la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Tercero, Dios conoce eterna y absolutamente a cada una de sus criaturas. Hebreos 2, 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por último, los juicios de Dios son justos. En Apocalipsis se nos dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Esta revelación de la esencia de nuestro Padre es vital para mi salvación. Justicia es quien Él es. Justicia está operando constantemente en toda su existencia eterna de manera perfecta e inmutable. En segundo lugar, ¿cómo administra Dios justicia? Dios es juez. Dios hace justicia. Como creador de todo y de todos, y por lo tanto dueño de todo, Dios es responsable de todo y de todos. Cada criatura tiene relación con Él y con las demás criaturas en su círculo de creación. Y es allí donde se da el intercambio de acciones que resultan en la necesidad de la administración de justicia, o sea, de ser justo con cada una de sus criaturas y de proteger el derecho de cada criatura con absoluta equidad. En el caso de las criaturas a quienes ha dado voluntad propia, Dios es responsable de tratar con las acciones de injusticia que éstas puedan cometer en contra de los demás y de hacer justicia a quienes sufren las injusticias cometidas en contra de ellos. Tengo presente que mi Padre posee todos los imperativos necesarios para ser absolutamente justo y permanecer en justicia eterna.
y estaré aprendiendo mucho más al respecto en relación con la justicia que me ha sido ministrada para ser adoptado y traído a su familia. Pero, ¿qué de todas las demás criaturas de mi Padre? ¿Qué de toda la injusticia e impiedad que ocurre en el ámbito humano? El Espíritu Santo me muestra a mi Padre en el acto de hacer justicia en la Escritura registrada en Isaías 59, 12 al 21. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo entrar. Y la verdad fue detenida, y el que se aparta del mal se convierte en presa. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y se puso las ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. De acuerdo a sus hechos, así él retribuirá ira a sus enemigos, pago a sus adversarios. Él dará retribución a las islas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. El cuadro aquí revelado me hace ver un cuadro desolador. La injusticia y abuso parecen estar ganando, trayendo destrucción a sus víctimas. Pero ¿qué sucede? Dios ve lo que ocurre, y como juez determina que no hay hombre que se interponga, y por lo tanto Él mismo desciende para hacer justicia. Él viste su armadura y confronta al enemigo que ha venido como río en contra de los suyos, y da ira a sus enemigos y pago a sus adversarios. Toda la historia humana está llena del testimonio del carácter de Dios, de justicia eterna y absoluta. Pero esta es una verdad imposible de comprender sin la revelación que me da el Espíritu Santo, ya que el ser humano busca entenderlo en el esquema finito y limitado de su existencia, y allí no cabe la justicia eterna. Aprovechando este factor de la realidad humana, el diablo, o calumniador, ha acusado a Dios de injusticia en contra de todas sus criaturas, con argumentos como este. Si Dios es santo y bueno, ¿cómo puede permitir que un niño sea violado? ¿Cómo puede permitir el abuso y la injusticia que hace víctimas a la mayoría de los seres humanos, etcétera? Es absolutamente necesario que yo tenga respuesta para mí mismo, de forma que sea libre de la duda y de la ignorancia que me hace vulnerable a este tipo de engaño por parte de Satanás o de mi enemigo. ¿Y dónde está la respuesta determinante al respecto? La respuesta está en Jesús.
el único manifestador de justicia eterna. Y ahora recibiré lo que el Espíritu Santo me muestra en Jesús sobre la justicia eterna hecha visible y real a través de mi hermano. Una de las cosas que se hacen totalmente evidentes al procesar lo que hasta aquí vas recibiendo es que para hacer justicia se tiene que ser justo, que tiene que ser parte de la constitución de Dios. Y en lo que has recibido puedes ver que en su naturaleza, de manera eterna e incambiable, Dios es justo. Pero para que Él pueda ser justo, en práctica, todo lo que Él es tiene que operar de forma que no haya ninguna manera en que un solo detalle de la existencia y de los factores que trajeron a luz las acciones de una de sus criaturas pueda ser ignorada o desconocida por Él. Esto es algo verdaderamente asombroso. Conocer que Dios tiene presente cada segundo, cada nanosegundo de la existencia de cada una de sus criaturas. No lo tiene presente porque alguien le ha informado, lo tiene presente porque Él es el testigo de todas estas cosas. Y es en base a su naturaleza justa, de equidad absoluta, basada en leyes claras, que no son inventadas ni modificadas porque sus leyes son eternas, que Dios puede ejercer justicia. La única manera en que vamos a comprender justicia es viéndola en Jesús. Jesús es la manifestación de Dios y repetimos esto en cada proceso y yo espero que no te canses de que lo hagamos, pero necesitamos de veras venir a ver en Jesús que lo que Dios dice de sí, en Él se hace manifiesto, en Él se comprueba y se hace con el fin de que tú y yo vengamos a ser hechos idénticos a Él. Entonces, has recibido una enorme cantidad de verdad respecto a lo que Dios es como justicia y cómo Él opera su justicia. Pero ahora vamos a ver cómo se aplica a nosotros, cómo nos conectamos a ello y vamos a verlo en Jesús. Jesús, manifestador de justicia. El Espíritu Santo me muestra en Lucas 4, 18 y 19 la operación de justicia absoluta en y a través de Jesús, cuando Él declara cómo esta Escritura habla de Él mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. La salvación es la demostración más poderosa de la justicia de Dios. La salvación manifiesta la perfección de la justicia divina porque en ella Dios está haciendo justicia a todo ser humano. Ningún descendiente de Adán y Eva eligió nacer bajo la naturaleza corrupta que heredamos a través de nuestros padres. ¿Es justo entonces que yo y cada descendiente de Adán hayamos nacido sujetos a su naturaleza sin tener opción a negarme? ¿Sería justo el ser juzgado por Dios a causa de mis pecados
si yo no elegí nacer pecador? ¿Qué hizo Dios al respecto? Nos redimió con su propia vida del legado adámico, para que cada uno tengamos la opción de elegir ser adoptados en sus hijos y transformados en sus herederos, hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Esto es justicia perfecta. En 1 de Pedro 1, 18 al 21, el Espíritu Santo nos dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo el contenido de la verdad que Jesús es pone en manifiesto la justicia eterna que Dios es. Conforme avanzo en conocerle, mi comprensión y experiencia personal en recibir justicia de parte de mi Padre crecerá. Es por esto que no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Ahora viene en Jesús el descubrimiento de qué es justicia en acción. Y solo en el contexto de la eternidad podemos ubicarnos en comprender cómo la opera Dios. Porque cuando Jesús viene a la tierra, se hace hombre, habita, vive entre nosotros, convive con las personas y manifiesta en todo su hacer, en toda su conducta, que Él es justo. Cuando Él se enfrenta a los líderes religiosos que se oponen al hecho de que en su concepto se traspase una tradición judía y que Jesús haya sanado a una mujer en día de reposo, y Él dice: era necesario hacerle justicia a esta mujer que ha estado esclavizada por tantos años. En todas estas cosas podemos ver la operación de justicia, pero el despliegue enorme de qué es hacer justicia está en el sacrificio de Jesús. Ahora, en la existencia de Dios, las cosas no ocurren como dentro del ámbito humano. Dios existe en la eternidad, y su palabra dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que para Dios, la justicia que era necesaria hacerle a el hombre descendiente de Adán ya estaba hecha antes que el hombre fuera creado. Y eso es verdaderamente asombroso. Y es un factor que necesitamos tener presente. Hacerme justicia es el mensaje del Evangelio. Es lo que cada persona necesita ser traída a comprender. Que nadie tiene por qué ser víctima de nadie. Porque Dios no solamente es justo, es juez y es el administrador de justicia. Y a cada uno se nos ha hecho justicia en Cristo Jesús. Ahora, permíteme
recalcar, subrayar. ¿De qué se trata entonces esta obra de justicia? Que la muerte de Jesús por nuestros pecados, por nuestras faltas, no se limita sencillamente a la culpa mía, sino al estado de víctima en el que nací al no haber tenido elección para haber nacido, no haber tenido ninguna decisión propia para decir yo quiero ser hijo de Adán y yo quiero heredar su legado y yo quiero vivir bajo el régimen de la naturaleza humana que está sujeta a pecado y a corrupción y a todas las cosas que son normales para la naturaleza humana. Ninguno de nosotros ha tenido esa oportunidad, nadie la tiene. Y Dios toma responsabilidad, esa es su templanza, de habernos creado. Pero luego viene su justicia. Y su justicia viene a decirnos, ahora tú elige quién tú quieres ser. Porque el pasado y el legado bajo el que naciste ha sido resuelto justamente al darte la opción de elegir si quieres continuar siendo hijo de Adán y por lo tanto sujeto a su naturaleza, o si eliges recibir la invitación que Dios te hace para ser hecho su hijo y nacer de Dios. Y como tal, entonces, no solamente ser traído a un estado justo, sino a ser transformado para que tu naturaleza sea justa también. Es verdaderamente asombroso cómo opera la justicia de Dios. Y conocerle a Él aquí y comprobarlo en ti mismo es indispensable, es vital para tu transformación en hijo o hija de Dios. Jesús manifiesta que es justicia y lo hace de una manera directa. Y vamos ahora a comprender cómo conectarnos eternamente a la justicia que Dios es. Justicia y yo. Mi Padre es cada vez más asombroso. Jesús, mi amado hermano mayor, es verdaderamente admirable. Y yo soy el objeto de su motivo, la razón de su gozo, la realización de ágape. Pero sin justicia, yo no podría jamás ser parte de la familia divina. Esto puede parecer paradójico, ya que sé muy bien que soy indigno de ser llamado justo en mí mismo debido a mis muchas transgresiones de la ley de mi Padre. Mas la realidad es que bajo la naturaleza humana fui víctima del legado de Adán y su elección por conocer el mal. Justicia no me dejó prisionero de la decisión de Adán. Ágape y cada una de las columnas que constituyen el ser de mi Padre operaron como uno para traerme a libertad de la maldición en la que nací y darme a mí y a cada ser humano el derecho justo y equitativo de elegir por mí mismo quién quiero ser, hijo de Adán o hijo de Dios. Conocer a mi Padre en justicia es una de las experiencias más transformadoras de todo lo que su salvación en mí será. Primero, porque al hacerme justicia, o sea, al no dejarme sin recurso a ser víctima de Adán o de nadie, puedo comprobar que en verdad su naturaleza eterna es justicia y que por lo tanto, Él nunca participará en ninguna injusticia. Y segundo, porque no tan solo me hace receptor de su justicia eterna, sino que me promete transformarme en su semejanza al poner en mí su naturaleza,
de forma que yo sea hecho justicia de Dios en Cristo. En 2 Corintios 5:21 me dice respecto a Jesús y a mí: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué asombrosa visión la que mi Padre se compromete a hacer de mí. Recibo a mi Padre justicia. Recibo su justicia a mi vida en Jesús. Recibo su promesa de hacer de mí justicia en semejanza a Él. Y procedo ahora al ágape que el Espíritu Santo me ministra. Iniciemos con la declaración final. El propósito de Dios no solo es hacerte justicia en relación al pasado, sino transformarte en su semejanza. Él es justicia y su promesa es hacer de ti lo mismo, o sea, poner su carácter en ti. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos esta promesa. Y por eso es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Conforme tú eliges recibir la justicia que te libera de la existencia humana y te trae a el derecho de ser hecho hijo de Dios, y eliges recibir el carácter de tu Padre, no solo para que Él sea justicia en ti, sino para que te transforme en su semejanza. Entonces, tú y yo y cada persona que elegimos y permitimos esto, permanecemos en esto, vamos a ser la evidencia eterna de la justicia de Dios. Hay una escena profetizada en el libro de Apocalipsis, y es la escena donde toda la creación es reunida, es traída a la presencia de Dios. No hay manera de entender cómo Dios lo va a hacer exactamente, pero Él lo va a hacer. Todo va a estar presente. Todo en el pasado, todo en el presente, todo va a estar ahí. Y todos. Y va a haber un juicio. El juicio trata con la acusación que Satanás hizo contra Dios antes que el hombre fuera creado. Y la acusación fue: Dios es injusto. Dios abusa de su poder. Dios oprime, Dios miente, Dios no es quien Él dice que es. Ese juicio final va a ser el momento en que Dios va a demostrar eternamente a toda criatura que Él es justo. Y la evidencia que va a presentar ese día es su familia. Es cada persona que ha elegido, que ha aceptado ser hecho su hijo. Esa es su evidencia. Y esta visión, que vamos a comprender en más detalle en procesos próximos, esta elección a ser hechos hijos de Dios, nos trae a ser parte de ese enorme grupo. Apocalipsis lo describe como una multitud incontable que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dios abre una cortina y muestra su justicia. Tú y yo, hechos evidencia eterna de la justicia de Dios como hijos y herederos de su reino por gracia. Que este proceso marque tu vida eternamente y puedas de aquí en adelante considerarte justificado, no víctima, libre para convivir con Dios como tu Padre. Adelante ahora con tu proceso de ágape.